Hola a todos, mucho gusto. Vamos a continuar con el desarrollo de la asignatura y tenemos en esta ocasión, vamos a abordar el tema de las interrupciones del 8086, las cuales son orientadas por el 8259. Ok. Acá tenemos, en la primera slide que se nos presenta, tenemos el microprocesador, el 8086, la cual tiene los registros, la ALU, el controlador y aparece el 8259, que es un dispositivo de control de interfaz programable. Este nos permite comunicarnos con los periféricos externos o los dispositivos externos hacia el procesador. Recordemos que nosotros estamos haciendo esto y lo evaluamos a la luz de equipos ya de vieja data. No son equipos nuevos, no es la misma característica que un procesador, un AMD, un Intel de última generación. No, estamos hablando aquí de 8086, procesador de vieja data, ¿no? Así como les decía anteriormente. Ok, dentro de la eficiencia asíncrona, nosotros tenemos que el CPU tiene los datos. Estos datos son introducidos por teclado, por mouse y posteriormente se visualizan, se buscan esos datos y las tareas, se va a requerir lectura, escritura en el disco duro y también tenemos acceso a los puertos de salida. En este caso, ese puerto de salida está representado por un puerto Ethernet para acceso a Internet. Cada pulsación de tecla, ciclo de reloj o lectura de un disco de un sistema 8086 está impulsado por interrupciones. El hardware señala una solicitud de atención a la CPU. Esta pausa y guarda el estado de ejecución de la rutina específica y lo regresa exactamente donde lo dejó. Todo sin desperdiciar un solo ciclo de espera. Acá nosotros tenemos una interrupción eficiente, la rutina de servicio, la interrupción ISR, que esa puede ser una movida de datos, un dato específico o específico también. Una salida hacia un puerto o los bits más o menos significativos de lo que se necesitan. Posteriormente tenemos el regreso al punto exacto y ahí ya nos aparece en el 0x106. Ya, ya nos van a ir toda la información de esta instrucción. Posteriormente, esas instrucciones van a ir apareciendo también por teclado, por parte del teclado, que ahí les tenemos, que son las instrucciones que van a ir ingresando al sistema. La matriz de diagnóstico o la fuente de interrupción, ahí tenemos como fuente del hardware, las interrupciones, el mecanismo, un controlador. Estos son controlados por el 8259 en estado activo con el pin de interrupciones. Tenemos también lo que tiene que ver con el ejemplo clave, el teclado, el disco, el temporizador. ¿Eh? También está asociado a ello el hardware NMI, el pin NMI, un flanco de subida siempre del vector 2. No siempre se ejecuta y esto por lo general nos manda un error de paridad. Eso de error de paridad está asociado también, o que hoy en día nos venden las computadoras y nos dicen que tienen 12 GB de RAM. Pero si nosotros las miramos bien, 12 GB de RAM y buscamos las especificaciones o las características del módulo de memoria,
no vamos a hallar una que tenga 12 GB de RAM. No vamos a encontrarnos un módulo de 12, no nos vamos a encontrar un módulo tampoco de 6. ¿Qué es lo que normalmente hacen? Agarran un módulo de 4 GB, lo adhieren de forma física o soldado a la tarjeta madre de esa computadora y posteriormente pues es lo que nos venden. Y nosotros podemos cambiar nada más el módulo de 8, le ponemos uno de 16 para llegar a obtener 24 gigas, o en el mejor de los casos, pues el que podemos cambiar es el de 4 porque el de 8 ya quedó soldado o autoadherido. ¿Ya? Esas son parte de las tareas que se nos dejan con estos dispositivos. Ahora tenemos con el software INT la instrucción directa del código ensamblador. Este no siempre se ejecuta. Aquí tenemos una interrupción de 22, perdón, de 21H, un 2 API, una interrupción al DH, las excepciones, una falla interna generada por la CPU. No siempre se ejecuta. Este es un error de división por 0. Una regla crítica: las instrucciones de CLI solo bloquean el pin de interrupción del hardware enmascarable. Una sección crítica protegida por código sigue siendo vulnerable a las interrupciones por software y excepciones del sistema operativo. El cerebro de la tabla de vectores de interrupciones. Ahora aquí tenemos, esto no es más que un mapa de memoria. Acá tenemos un mapa de memoria de dónde inicia, dónde termina. Ahí tenemos la anatomía de un puntero lejano de 4 bytes. Ahí tenemos ya la parte de los segmentos de 16 bits. Ahí tenemos 256 de entrada fija en los primeros 1024 bytes de RAM. Una fórmula de hardware para encontrar la dirección física de interrupción de la CPU que se calcula N por 4. Una arquitectura, a diferencia del nodo protegido del IDT, la IVT, que es la tabla de vectores de interrupción del 8086, está fijada en la base absoluta de la memoria. Acá tenemos el pinout del director de tráfico del controlador programable del 8255, perdón, 8259. Aquí tenemos en el pin 1 el chip select, pin 2 escritura, pin 3 lectura, luego tenemos de 7, de 6, de 5, de 2, de 1, de 0. Esos son los bits de datos, los puertos de datos o los buses de datos. Luego tenemos el CAS 2, el CAS 0, tenemos tierra. Después por el otro lado tenemos también las interrupciones, el A sub 0, la interrupción A, el IR7, IR6, IR5, IR4, IR3, IR7, el A0 y el BCC. Ahí nos está diciendo que las líneas de los buses de datos van a ser multiplexadas. Va a entrar una línea de datos del bus de direcciones, pero esta va a poder ampliar las características y las propiedades de él en dependencia de lo que se quiera desarrollar y de lo que se esté ejecutando. En la resolución del pin del procesador, acá nosotros tenemos el IRR, que es un evento eléctrico que golpea la puerta del pin IR4. Perdón, automáticamente pasa de estado alto. El IRM, aquí nosotros tenemos una compuerta, un inversor
Aquí tenemos otros filtros que se encargan de que son compuertas lógicas que se van a encargar de hacer la conmutación física para el bloqueo de la señal. Aquí tenemos las prioridades o el selector de prioridades o resultor, que son múltiples señales que pasan al filtro y se seleccionan los canales activos con el número más bajo. El ISR, que son los registros de servicio, que es el evento generado que bloquea cada una de las aplicaciones de la CPU mientras se está ejecutando una rutina. El enrutador lógico, que es una petición que debe sobrevivir a la máscara y generar el retorno de prioridad antes de que el chip active el PIN. En la matriz de modos de operación del 8259 tenemos el modo por defecto. Esta prioridad estática del IR0 es la mayor. Las interrupciones de mayor prioridad pueden interrumpirla a las de menor prioridad. La rotación de prioridad está diseñada para dispositivos de igual peso. Al terminar de entender el dispositivo, es reaccionado a las prioridades de más baja dinámicamente. La especialidad o los servicios de máscara que permite al software suspender temporalmente una interrupción en curso, alternando con las interrupciones IMR para pasar a la selectividad a las peticiones de menor prioridad. Y tenemos el modo Bullet, que desactiva el pin de interrupción del hardware. La CPU lee el estado del 8259 enviando un comando pull por el software, contando así los ciclos y ahorrando pines. Dentro de estos comandos, aquí nosotros nos vamos a encontrar con lo siguiente, con el OCW1 y OCW2. Aquí tenemos el escudo del hardware que cada bit mapea al IRM al escribir un 1 lógico. Silencia y enmascara el IRQ correspondiente. En el protocolo de salida, nosotros vemos que la configuración del pin de interrupción es enviar el valor hexadecimal de 20H, en este caso, par de 0, 10, par de 0, par de 0, en binario, que este va a ser lo que va a activar el comando e indica al hardware que limpie el bit más alto del registro o en los registros correspondientes, en este caso con el ISR. La expansión de la topología en cascada, aquí nosotros podemos tener un 8259A como máster, podemos tener un 8259A como esclavo, y esto nos permite tener un chip maestro de 8 niveles de hardware, una topología de cascada de hasta 64 niveles lógicos. Esto nos amplía una mecánica de voz privada mediante un bus de 3 hilos, del CAS 0 al CAS 2. El maestro interconecta, controla matemáticamente y sincroniza hasta 8 chips esclavos. Ante la CPU, que está compleja por una red que va a responder con un único cerebro unificado, entregando vectores coordinados a través de la línea del bus de datos. La coreografía de las interrupciones del protocolo a 6 pasos. Aquí tenemos el periférico del hardware. Este envía un pulso eléctrico en alto en el pin IRQ. El controlador del 8259, este resuelve la prioridad, levanta el pin INT-R de la CPU. El procesador 8086, una vez que recibe esa señal, termina la instrucción actual, corresponde con el pulso de la confirmación INT-A y pasa a 4 al controlador 8259. Este fija el bit ISR más alto. Tras su segundo pulso, el INT-A
inyecta el vector de 8 bits en el boot de datos. Y esto, en el procesador 8086, lo que hace es multiplicar el vector en 4. Lee las direcciones del CS, que es CS. Eso está dentro de los registros de los mapas de memoria, dentro de la arquitectura. Esto despide el IBT, que es la tabla de asignaciones, de la memoria RAM y hace un push en las banderas o los indicadores de bandera del CS y o IP a la pila y salta al código ISR. Acá la pila de interrupciones y el peligro del res. Acá tenemos el IP, que es de 16 bits offset de retorno, el CS, que es un de 16 bits segmento de retorno, las banderas, que son registros de estado congelado. El peligro extrae únicamente el IP, deja basuras como CS y banderas en la pila, desalineándolo con el puntero del SP, del stack pointer, y causando corrupciones catastróficas inmediatamente. Lo correcto es el IRET. Desarrolla correctamente en el orden exacto el IP. Luego en el CS es finalmente restaurado en el registro de la bandera original. Las interrupciones se disponen en contextos síncronos desconocidos. El hardware salva 3 registros automáticamente. Siempre utiliza el IRES para salir en un ISR. La arquitectura de código de 4 reglas innegociables del ISR, el push, que es la regla 1, todos los registros del código de interrupciones no saben si se están operando. Aquí tenemos, como por ejemplo, el push AX, push BX, push DS. La recarga de registro DS. Su ISR debe operar en su propio segmento de datos en modo seguro. Aquí tenemos el modo de mover datos, la movida de datos o el traspaso de datos. El tercero, el envío EOI del 8259. Si lo admite todo el hardware de las instrucciones, se congelará permanentemente. Aquí tenemos mover datos y vamos a pasar 20H a los bits menos significativos de AL. Esto nos va a generar una salida de AL que va a retomar los valores de 20H. El cuarto punto, el uso de IRES restaura la traída de los registros, en este caso, salvados por el hardware. La instalación segura de vectores 2 en interrupciones en el 21H, las rutas prácticas buenas versus malas, las movidas, la memoria base. Nunca se debe modificar el IVT directamente. Un pulso del hardware sobre una escritura en la mitad o a la mitad enviará a la CPU un hiperespaciado. ¿Qué quiere decir eso? Que si se está ejecutando y no he obtenido los resultados deseados, pues voy a generar un colapso de información y va a tener un vano. El kernel en 2 move AH25, ahí vamos a mover 25H a los registros, al acumulador más significativo de A. Luego vamos a mover 08H al bit menos significativo del registro acumulador y la interrupción 25H va a ser el vector set. Esta se va a utilizar siempre con los servicios estandarizados del 2H igual a 35, get vector, y AH25, set vector, para mantener estabilidad estructural en las interrupciones del sistema operativo. La hoja de referencia esenciales de servicio 2 y BIOS.
las interrupciones en modo BIOS, ahí tenemos 0H, perdón, AH va a ser igual a 00H en modo set. AH va a ser igual a 2H en modo set cursor. A9, AH igual a 09, una impresión en char. Luego tenemos la interrupción de 16H. AH 00H es un block y lectura que devuelve AL a los bits significativos al código ASCII. Ahí tenemos que recordarnos nosotros esa parte del código ASCII. Luego AH es igual a 01H y ahí nos hace un chequeo del blockchain. Si ZF es 0, entonces hay una tecla disponible. Luego tenemos la interrupción de 13H, disview, A0 es igual a 00H, tenemos el reset, el disco del sistema. AH es igual a 2H, se da en la lectura en los sectores, ES, BC, BX, es del buffer, interrupción 21H, 2 API core, AH igual a 9H, se imprime o se manda un mensaje de la tarea finalizada. En AH 2CH, get system time. En AH 4CH se termina el proceso. Y dentro de esos programas está el programa está finalizado. Se sobreescribe en modo segmento inmediatamente, se cuida y se tiene acceso al IVT, que es la tabla de los registros. El programa STR engancha el vector en IVT e informa al DOS que debe brindar y conservar la memoria. La máxima expresión de las rutinas asíncronas. Tu código residente en la memoria se apoderará del procesador en tiempo real cada vez que se dispare el hardware enlazado, por ejemplo, ciclos del mouse o temporizadores, para siempre coexistiendo con el trasfondo del sistema. Ok, les agradezco. Mil disculpas por el ruido y las interrupciones. Esta es parte de lo que teníamos que ver el día de ayer. Gracias, éxitos a todos ustedes.